A manera de introducción, hay que entender que para tener altos rendimientos y una excelente calidad de fruto dentro de la estructura que tengamos, la variedad, la genética, una de las cosas más importantes es el programa de nutrición. Como hemos dado en otros seminarios, aquí mismo, con esta alianza, con estas maravillosas empresas, hemos visto que la nutrición comienza desde el semillero, después en la etapa de trasplante, vegetativa, floración, inicio de fructificación, llenado de fruto y así hasta el final. Todo el tiempo hay que darle a la planta lo que requiere, la cantidad de nutrientes en el momento en el que lo requiere y en la concentración necesaria. Entonces, la nutrición es algo muy importante. Esta foto es de un proyecto que estamos asesorando aquí en Texcoco, Estado de México, desde donde estamos transmitiendo. Es en un invernadero de baja tecnología en suelo. Y bueno, también es importante escoger correctamente, aparte del programa de nutrición, las fuentes de fertilización que nos van a dar esos nutrientes necesarios para el óptimo desarrollo. A veces los productores siempre me preguntan qué marca es mejor, qué marca es peor. Hay marcas locales en cada país, hay marcas de talla internacional como Haifa, BASF, hay Yara, marcas a nivel mundial muy reconocidas. Sin embargo, lo que debemos de ver, la calidad de las marcas nos garantizan el porcentaje de pureza del nutriente, la solubilidad, pero lo más importante es la formulación, cuánto traen de nutriente cada fertilizante. Entonces, en este seminario vamos a aprender un poco de ello. Todos conocemos distintas marcas y tratamos de escoger dentro de nuestras posibilidades, pequeños, medianos y grandes productores, cuál es el fertilizante de la mejor calidad, que si fertilizantes de China, de Rusia, fertilizantes de España, fertilizantes holandeses, alemanes, mexicanos. En México hay muy buenos fertilizantes. Panamá, hace 9 años me tocó irme a vivir a Panamá. Estuve viviendo 1 año allá y allá estuve en una región productora que se llama Tierras Altas, Boquete específicamente. Recuerdo mucho que cuando de los primeros proyectos que agarré y que empezamos a asesorar fue precisamente los cultivos hidropónicos. Empezaban este auge de las lechugas y las especies de hoja, en hidroponía, en sistemas NFT, hechos de manera casera. Entonces, con los primeros productores que empecé a dar cursos, recuerdo que les empecé a asesorar después de los cursos y me llevaron a uno de los proyectos que fue precisamente. Me llamaban mucho la atención que las lechugas estaban amarillentas, etcétera, y yo cuando quería ver dónde estaban preparando su solución nutritiva, pues era en una cisterna al aire libre y pues ahí precisamente cuando llovía, la lluvia diluía la solución nutritiva, etcétera. Pero también me llamó mucho la atención algo. Cuando yo les pedí que me explicaran cuáles eran sus fuentes de fertilizante, resulta que estaban manejando fertilizantes líquidos, humus, ácidos húmicos, fúlbicos, fertilizantes orgánicos, porque lo que querían era producir lechugas saludables, ¿verdad?, para restaurantes. Y lo interesante de esto fue que resulta que no es tan fácil elaborar fórmulas de nutrición con fertilizantes de esa naturaleza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues varía mucho el porcentaje del elemento que traen en un lote a otro, depende con que hayan alimentado a las lombrices o con que hayan realizado las compostas, etcétera. Y nos dimos cuenta también que eran muy costosos, esos fertilizantes. Empezamos a sugerirles que usaran sales comunes. ¿Cómo qué sales? Nitratos, sulfatos, fosfatos. Cuando nosotros hicimos eso, abarataron costos, pero sobre todo también les enseñamos a balancear. ¿Cuál fue el resultado inmediato? Que al dejarle de comprar, y lo toco porque es un tema muy, muy sensible, al dejarle de comprar a las empresas que estaban vendiendo estos productos, permítanme un segundito. Ok,
Perdón, es que había aquí un poco de sonido viciado, pero ya se corrigió. Les comento, muy bien, cuando empezamos a usar otros fertilizantes solubles comunes, más baratos que los fertilizantes orgánicos, ojo, no tenemos nada contra los orgánicos, simplemente que para balancear en hidroponía se nos hacía difícil, se abarataron costos y eso empezó a llamar la atención de las empresas que estaban vendiendo estos fertilizantes. Al bajar sus ventas, pues empezó a causar un pequeño revuelo cuando le empiezan a preguntar a los productores ¿por qué ya no compras estos fertilizantes que te estábamos vendiendo? El resultado fue ¿no? Le dicen, bueno, es que llegó un asesor, nos explicó, nos enseñó a balancear nutrición y resulta que los fertilizantes que nos vendes, no podemos balancear. Necesitamos nosotros, tenemos una fórmula de nutrición, necesitamos tanta concentración, tantas partes por millón de nitrógeno, tantas partes por millón de fósforo, de potasio. Dime cómo con tus fertilizantes yo puedo suministrar a mi solución esta concentración. Y entonces nos dimos cuenta que muchos de los vendedores o de la gente que suministraba los fertilizantes no conocían el porcentaje del elemento puro de los fertilizantes que vendían. Vendían moléculas muy complejas. ¿Qué fue lo que empezó a pasar? Que después de una negociación y de pláticas acabamos siendo contratados por estas empresas para explicarles a ellos mismos cómo se sacaba el porcentaje real del fertilizante y cómo ellos, con los fertilizantes que vendían, podían darle al productor, aparte del venderle el fertilizante, darle como la asesoría para que él pudiera balancear su nutrición y aplicar lo que nosotros en las fórmulas de nutrición les recomendábamos. Entonces, fue interesante. Aquí en esta foto se ve cómo es uno de los productores que en ese entonces teníamos. Le enseñamos a pesar los fertilizantes, pero ¿por qué? Y a tirar cálculos reales y cómo eso beneficiaba a la planta. Y bueno, los resultados se ven en la foto de abajo. Ahí incluso estaban ya ellos comiéndose sus lechugas. Esta foto, ojo, esta es del 2012, 2013, y pues ahí ya me veo unos ayeres, ¿no? Ahí en esos invernaderos. Esos sistemas fueron diseñados, nosotros les mostramos cómo construirlos, ellos, cómo el diseño, y ellos los construyeron todo con material local, pero a lo que voy es de que cómo es interesante de que ustedes vean la foto, cómo encontramos los cultivos y cómo simplemente un mes y medio después, balanceando nutrición, bajando costos, pudimos tener mejores resultados y por lo tanto mejores precios. A eso quiero que lleguemos nosotros con este seminario, que se entienda la importancia de conocer el porcentaje real de los fertilizantes, el porcentaje real del elemento en cuestión. Muy bien, ya que entramos con esta parte de la introducción, muy bien, vamos a entrar en unos conceptos importantes que necesito que comprendamos todos. Y esta foto es de un proyecto que vendimos también en Panamá, de tomate pera. Primero es esto, y aquí es donde necesito que todos ustedes me presten mucha atención y que compartan. Por cierto, yo vi que ya respondieron en las preguntas, que cuando les hice la pregunta ¿qué es el 18460? Pusieron P2O5, efectivamente. Ahora les hago la pregunta, ¿cuánto ese P2O5 es óxido de potasio o pentóxido de potasio? O óxido de dipotasio, depende de cómo lo quieran. La nomenclatura en química tiene varias formas, pero lo importante es que ahora quiero que me digan cuánto porcentaje puro de fósforo tiene ese P2O5, porque para allá vamos. Muy bien, para entrar en esta parte de nutrición, primero les quiero hacer esta pregunta. ¿Es lo mismo suspensión que solución? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque acuérdense que todos hablamos en el mundo de la agricultura de soluciones nutritivas. Jamás hablamos de suspensiones nutritivas, hablamos de soluciones nutritivas. ¿Qué es una solución? Bueno, una solución, a diferencia de una suspensión, es lo mismo. Aquí, en esta foto, bueno, yo soy un amante empedernido del café. Me encanta el café de Costa Rica. Cuando he estado por allá he comprado de productores locales. En el caso de Panamá, acabo de estar la semana pasada y me traje, como, sin mentirles, como unos 12 paquetes de café de boquete.
precisamente de Boquete Lindo y Querido también. Obviamente café mexicano, café colombiano es maravilloso, he tenido la oportunidad de probarlo. Y bueno, aquí esta foto la hice específicamente para ejemplificar qué es suspensión y solución. Una suspensión es cuando el tamaño de la partícula no se ha disuelto totalmente en el líquido, en el solvente, y entonces se queda flotando. Después de un rato se separa, como se ve en la taza de café, en la taza enfrente de la pantalla de su mano izquierda. Ahí lo que hice fue mezclar tierra con agua. Después de un tiempo se separan, lo más delgado se va arriba, lo más pesado se va abajo. Eso es una suspensión. Los tamaños de partículas son muy grandes. Ahora, una solución es el café, es cuando diluyen café. El café forma una mezcla homogénea, con el café con el agua, el solvente con el soluto, forman una mezcla homogénea y ya no se separa. No importa que no lo agiten, no importa que se enfríe o se caliente, ya no se separa jamás, se vuelven uno solo. Eso es lo mismo que con lo que queremos explicar de cómo comen las plantas. Las plantas comen partículas en solución, no en suspensión. Por lo tanto, para fertilizar tenemos que diluir totalmente el fertilizante de tal modo de que conozcamos su grado de solubilidad y quede formado uno solo, una mezcla homogénea con el agua, cualquier fertilizante. Si ustedes diluyen un fertilizante y les queda afrecho, como dicen en Panamá, les queda gabazo, como decimos en México, están formando una suspensión y entonces la planta no puede absorberlo. Ahora, muy bien, les pregunto, ¿quedó claro cuál es el concepto de suspensión y de solución? Por cierto, también he probado el café Caracolillo de Guatemala, es una delicia. Yo no he estado en Guatemala todavía, asesoro productores allá, pero nos han traído de regalo, nos han mandado y créanme, también es una maravilla el café guatemalteco. Bueno, regresando al tema, porque si no me desvío, las plantas se alimentan de nutrientes en su forma iónica, es decir, en solución. Las plantas no pueden comer por la raíz granos de fertilizante o partículas grandes. Las plantas, la única forma de que penetran el fertilizante es por los pelos absorbentes y los penetran en iones, el ion calcio, ion potasio, ion fósforo, ion sulfato, ion zinc. Ajá, así es como, y el hierro con su valencia +2, +3, así es como absorben las plantas en su forma iónica. Entonces, nosotros tenemos que, para nutrir una planta, hacer una solución, diluir bien el fertilizante. Después, la demanda de nutrientes en hortalizas, para hacer una fórmula, es importante conocer la demanda. ¿Cómo conocemos la demanda de los nutrientes? Bueno, hay estudios, yo les voy a pasar ahorita, no es el tema, pero les voy a compartir un rango de concentración de nutrientes en lo que las plantas comen, en general las hortalizas. Y, ejemplo, cualquier hortaliza, en general, el nitrógeno lo consume en forma de nitrato o de amonio, en etapa vegetativa y reproductiva, y consumen una concentración, fíjense bien lo que les voy a decir, consumen una concentración entre 150 y 250 partes por millón. De fósforo lo consumen entre 40 y 60, el calcio entre 180 a 300, hay hortalizas que consumen más. Y fíjense, lo importante de esta tabla es, no voy a entrar en discusión que si el tomate consume más, el pimiento, cualquier hortaliza entra en estos rangos, pero esto es con lo que un agrónomo, un especialista en nutrición balancea, es donde saca la fórmula de nutrición de estos rangos. Hay variedades que consumen más, menos, pero todo entra en estos rangos. Esto es lo que la planta debe comer en cada riego, en cada gota de agua que le das desde que nace hasta que se muere, en cada gota debe de ir estas concentraciones de todos los nutrientes. Esto es en macros, esto es en micros. Se llama micros porque consumen cantidades mucho más pequeñas. El hierro es el nutriente que más consumen, desde media parte por millón hasta 3. El zinc desde 0.05 hasta 0.1 parte por millón, pero no es lo importante.
Lo importante, lo que quiero que entendamos con esta tabla es que de aquí se parte para formular una solución nutritiva. De aquí, una vez que ya se tiene el rango, se escogen las fuentes de fertilizante que le van a dar al cultivo estos nutrientes. Y para eso escoges los sulfatos, los nitratos, el MKP, y las empresas a veces te venden fertilizantes que tienen nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y hasta magnesio. Te venden un ejemplo, 12, 54, 32, 8, 6. Y dicen, no, hombre, es que con este fertilizante es completísimo, trae todo. Sí, trae casi todos los macros. El problema es en qué cantidades los trae y cómo balanceas nutrición. Eso es lo que yo quiero expresarles a ustedes. Entonces, muy bien. Ahora sí, imagínense que ya contratamos un agrónomo o que ya sabemos cuál es la fórmula de nutrición de nuestra variedad, de nuestro cultivo. Y ahora sí, ¿con qué suministramos, con qué le damos estas concentraciones a nuestra planta, a nuestro cultivo? ¿Con qué se la damos? Bueno, hay que escoger los fertilizantes y para eso vamos para allá. ¿Cómo se expresan concentraciones? ¿Cómo se expresan? Las concentraciones en hidroponía y también para fertirriego en suelo, para nutrición en general, nutrición de plantas, se expresan de la siguiente forma, partes por millón. ¿Qué es una parte por millón? Pues es una parte de algo en 1.000.000 de partes. En pocas palabras, es una parte de fertilizante o una molécula de fertilizante en 1.000.000 de moléculas de agua. Eso es una parte por millón, pero ¿cómo lo puedo pasar al español? O sea, dicen, bueno, yo soy productor, no me interesa el rollo de partes por millón, a mí dime cuánto le echo de fertilizante. Ah, bueno, ahora sí, partes por millón significa que son gramos de fertilizante disueltos en 1.000 litros de agua. ¿Por qué? Si tomamos que 1 gramo es 1 centímetro cúbico y 1 centímetro cúbico es lo mismo que un mililitro, ¿cuántos mililitros tiene 1 litro? 1.000, ¿cierto? Entonces, y si equiparamos que mililitro y gramo lo pusiéramos a paridad, que fuera lo mismo, 1 mililitro y 1 gramo, quiere decir que entonces 1 litro tiene 1.000 gramos. Ajá. Ahora, 1.000 litros tienen 1.000.000 de gramos, ¿correcto? Por eso es que 1 gramo en 1.000 litros es una parte por millón. Y eso sí lo podemos hacer. Podemos pesar 100 gramos diluidos en un tanque de 1.000 litros y entonces tendríamos una concentración de 100 partes por millón. Ah, ahora sí, ya estamos hablando en términos que nos entendemos. Porque si yo les digo que mi planta necesita en esta etapa fenológica 100 partes por millón de calcio, yo le tengo que dar 100 gramos de calcio puro por cada 1.000 litros de agua y ya tengo 100 partes por millón de calcio. El problema viene en que los fertilizantes nunca nos dan el elemento puro, nos los dan en una fórmula química diferente y tenemos que descuartizarlo. Ese es el pequeño detalle. Otra forma de expresar partes por millón es lo mismo que miligramos, es decir, la milésima parte de 1 gramo por litro. 1 litro tiene 1.000 mililitros, ajá, y cada mililitro tiene 1.000 miligramos, pues es una parte por millón. Esas son las 3 formas. Ahorita no nos vamos a meter a miliequivalentes ni nada, porque al final de cuentas es una derivación de esto que le estoy explicando. Lo que yo quiero que entendamos todos es cómo se expresa concentración, y concentración se expresa en partes por millón, miligramos de fertilizante por litros de agua o gramos por cada 1.000 litros de solución o por cada 1.000 litros de agua. Así es como nosotros, como agrónomos, le damos la recomendación al productor de este fertilizante, tantos gramos en cada 1.000 litros, de este fertilizante, tantos gramos en 1.000 litros, y ya le enseñamos a preparar la mezcla. Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué? Porque la mayoría de los productores fertilizan con cantidades, no con concentraciones. Ya entendimos que la planta consume cantidades, concentraciones, consume partes por millón de cada fertilizante. El problema es que los productores a veces en campo, o muchos de ellos, fertilizan medio gramo por planta. Si tengo 2.000 plantas, le voy a echar 1.000 gramos al día.
de tal fertilizante y otros 1000 de tal, etcétera. Fertilizan en cantidades, no fertilizan por concentraciones. Entonces, aquí es donde yo les pregunto, ¿es lo mismo cantidad que concentración? No, me están diciendo que no, efectivamente. Ahora, ¿qué es una concentración? Es la cantidad de soluto o la cantidad de fertilizante disuelta en una cantidad de solvente, es decir, cantidad de fertilizante disuelta en agua. Esa es la concentración. Y la concentración, la planta consume concentraciones, no cantidades. Entonces, creo que todos estamos de acuerdo que no es lo mismo concentración que cantidades. Muy bien, ¿cómo podemos ejemplificar esto? Miren, les voy a poner un ejemplo. Si la raíz de una planta la metemos en un tanque de 100 litros y en ese tanque de 100 litros hay 200 gramos de fertilizante, el que quieran, el que ustedes gusten, hay 200 gramos de fertilizante, esa planta, esa raíz va a tener el mismo comportamiento que si metemos una planta igual en un recipiente de 10 litros, pero que tiene 20 gramos de ese mismo fertilizante. No sé si me están siguiendo. Ajá, tenemos un depósito de 100 litros con 200 gramos de fertilizante y tenemos uno de 10 litros con 20 gramos de fertilizante. Ambos tienen el mismo fertilizante. Esas plantas tienen la tienen diferente cantidad, pero tienen la misma concentración. ¿Cuál es la concentración? La concentración son 2 gramos por litro, ¿cierto? Dividan 200 gramos de fertilizante entre 100 litros, son 2 gramos por litro. Dividan 10 litros, o sea, ¿cuánto? 20 gramos de fertilizante en 10 litros y son 2 gramos por litro. En este caso, las concentraciones son las mismas, las concentraciones, pero la cantidad es diferente. La planta lo que le interesa son concentraciones, no cantidades. Ahora, si me siguen, voy a quitar tantito mi imagen para que ustedes puedan ver lo que quiero expresar. Aquí, miren, tenemos 100,000 gramos de fertilizante en 100,000 litros de agua. Esa geomembrana es de un proyecto que colocamos en Panamá, en Santa Fe. Ahora, tenemos 100,000 gramos de fertilizante en 100,000 litros de agua. La pregunta que yo les hago, ¿a qué concentración quedó? En el ejemplo 2, tenemos 5,000 gramos de fertilizante en 5,000 litros de agua. ¿A qué concentración quedó? Y por último, tenemos 200 gramos de fertilizante en 200 litros de agua. ¿A qué concentración quedó? Muy bien, pues nos comenta Ángel Flores, todos a 1 gramo por litro. Efectivamente, la respuesta es todos, la concentración es 1 gramo por litro. Diferente cantidad, misma concentración. Diferente cantidad, misma concentración. ¿Saben qué me encanta de esto? Que tenemos un público muy brillante. Ustedes están poniendo mucha atención y eso me agrada, porque todos están atinándole. Creo que todos me están siguiendo, ¿verdad? Y me gusta que todos me estén siguiendo. Les voy a decir por qué. Porque ahorita ya vamos a empezar a tirar número y ahí es donde, como dice el panameño, la puerca torció el rabo. Ahí es donde vamos a empezar necesitamos poner más atención para que no se pierdan. Ahora que ya con ejemplos sencillos homogeneizamos y vimos qué es concentración y cómo se expresa, han de decir, no, hombre, pues entré a un seminario para aprender esto es cosa de secundaria. Sí, pero ahorita viene lo interesante. Aquí es donde viene la magia. Vamos a avanzar. Ya vamos a entrar en la carnita, decimos en México, ¿no? Ya vamos a entrar en la aplicación práctica de todo esto. Muy bien. Por convención, desde hace mucho tiempo, los nutrientes en los fertilizantes comerciales que existen en todo el mundo se expresan en unidades fertilizante, a excepción del nitrógeno. Todos los fertilizantes del mundo que tengan nitrógeno, el porcentaje que te dicen que viene de nitrógeno, sí es nitrógeno puro, a menos que te digan que es nitrógeno amoniacal. Pero en general todos es nitrógeno. Lo único que no indican que viene puro es el porcentaje del elemento que le sigue. Lo que viene es
el porcentaje de sus unidades equivalentes. ¿Qué es una unidad equivalente? Muy bien, vamos a entrar en ello. El triple 17 no indica lo que comúnmente se cree, 17 de nitrógeno, 17 de fósforo y 17 de potasio. Más bien, el triple 17 indica el porcentaje. El 17 es nitrógeno, pero el otro 17 es fósforo equivalente u óxido de fósforo, pentóxido de fósforo o de difósforo. Y el otro 17 es óxido de potasio o potasio equivalente. Quiere decir que de 100 gramos de triple 17, yo tengo 17 de nitrógeno puro, 17 de P2O5 y 17 gramos de K2O. ¿Se dan cuenta? No viene el elemento puro. El problema es que para balancear nutrición sí se necesita conocer cuánto porcentaje puro viene del elemento en cuestión. Y aquí es donde vamos a comenzar y donde necesito que todos vayamos de la mano. Voy a hablar un poco más lento aquí. Por ello, cuando los fertilizantes indican porcentajes del elemento en unidades fertilizante o unidades equivalente, hay que convertirlas a porcentaje del elemento puro antes de calcular en la fórmula de nutrición. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, aquí les voy a poner un ejemplo. Todos conocemos el nitrato de calcio, ¿correcto? Todos conocemos el nitrato de potasio. ¿Quién de ustedes conoce su fórmula química y cómo se lee? Bueno, aquí se ve el nitrato de potasio. Voy a empezar a hacer rayones. Denme un chancecito. Muy bien. Ajá. Déjenme aclarar esto. Muy bien. El nitrato de potasio, su fórmula química es esta. Calcio, Ca, entre paréntesis, un nitrato, NO3. El 3 significa que hay 3 oxígenos y el 2, pequeñito, este que está aquí, déjenme echarme un paso para atrás. Este 2 significa que hay 2 moléculas de nitrógeno. Ajá, entonces, ¿cómo podemos saber o cómo podemos conocer el peso molecular y expresarlo en gramos para saber cuánto viene del elemento puro? Bueno, hay que irse a la tabla periódica. Yo sé que no tienen la tabla periódica, ya se los pongo aquí. El calcio pesa 40, ese es su peso atómico. 40.0 no sé qué, o 39. No sé qué, pero lo redondeado es 40. ¿Cuántos átomos de calcio hay en esta molécula? Hay 1. Por eso es 40 por un átomo es igual a 40. El nitrógeno, el peso del nitrógeno es 14. ¿Cuántos átomos de nitrógeno hay? El NO3 indica que hay 1, pero acuérdense que hay 2 moléculas de nitrato. ¿Por qué? Por el 2 que está afuera, que multiplica lo que está dentro del paréntesis. Entonces, en realidad, nitrógenos hay 2, porque hay 2 moléculas de nitrato. 14 por 2 nos da 28. Y luego el oxígeno pesa 16. El 16, aquí dice O3, significa que hay 3 oxígenos en cada molécula de nitrato, pero como hay 2 moléculas de nitrato, se multiplica 2 por 3, nos da 6. Y entonces el oxígeno pesa 16 por 6 átomos que tiene la molécula de nitrato de calcio, nos da 96. Si ustedes suman 40 más 28 más 96, tenemos 164. Eso pasado en gramos significa que por cada 164 gramos, eso todo mundo lo puede pesar en una balanza, 164 gramos que aplicamos de nitrato de calcio, se están yendo 40 gramos de calcio puro, 28 gramos de nitrógeno puro y 96 gramos de oxígeno. Eso es lo que hay. Ahora hagamos el ejercicio con el sulfato de potasio. El potasio, la fórmula química es K2SO4, 2 potasios por una molécula de sulfato. Entonces, el potasio pesa 39 por 2, 78. El azufre pesa 32 por 1, aquí no hay ningún paréntesis en medio, entonces hay un solo azufre. 32 por 1, 32.
Y el oxígeno pesa 16 por 4, que está el numerito aquí, el 4. Entonces son 64. La suma te da 174. Quiere decir que por cada 174 gramos de de sulfato de potasio, perdón, por cada 174 gramos de sulfato de potasio, ustedes están agregando real, 78 gramos de potasio puro, 32 de azufre y 64 de oxígeno. Así es como uno inicia con sus cálculos para descuartizar un fertilizante. Hasta aquí les pregunto, ¿todo les queda claro? Espero que sí. Y muy bien, ahora voy a borrar mis garabatos. Permítanme tantito. Clear. Ok. Ahora sí, vamos ya que entendimos muy bien ahora cómo se pasa de los pesos moleculares a gramos y cómo se obtiene el elemento puro, muy bien, vemos que todo está claro, muy bien, les agradezco. Vamos avanzando. Vámonos con un fertilizante de los que les interesan. ¿Quién de ustedes ha manejado el 1846-0? ¿Quién lo usa para sus cultivos? Supongo que muchos de ustedes. El 1846-0 significa que trae 18% de nitrógeno, pero el 46 no es de fósforo puro, es de P2O5. Ahora, ¿cómo sacamos el porcentaje de fósforo puro? Bueno, el porcentaje de fósforo puro se saca de la misma forma. Tenemos que obtener la fórmula del P2O5 y ahí está, pues la fórmula es P2O5. El peso atómico del fósforo es 31 y el del oxígeno es 16, entonces vamos a descomponerla. Quiere decir que de fósforo tenemos 31 por 2 átomos, porque es P2. 31 por 2, 62. El oxígeno es 16 por 5, porque es P2O5. Son 80. Si lo suman, les da 142. Ajá, 142. Ese es su 100% de la molécula. Ahora, ¿cuánto de ese 142 es fósforo puro? No nos interesa el oxígeno, nos interesa el fósforo. ¿Cómo lo hacemos? Se hace de la siguiente manera. La molécula de P2O5 de 142 tiene 62 gramos de fósforo puro, pero ¿cómo lo convertimos a porcentaje? Ajá, ¿cuánto de ese de 46? Ajá, que trae el 1846-0, el 46 es P2O5. ¿Cuánto de ese 46 es fósforo puro? Bueno, hacemos una regla de 3, como nos enseñaron en la primaria, como nos enseñaron en la secundaria. La regla de 3 es así. Sí, aquí es donde voy a ir un poquito más lento. Vamos a recorrer. Si 142 gramos de fosfato es al 100%, ¿cuánto es 62 gramos de ese 142? ¿Cuánto porcentaje representa? Acuérdense que la regla de 3 es este por este entre este. Es cruzadito, ¿no? Es el de abajo por el de arriba entre ese. Es 62 por 100 entre 142 y eso nos da 43.66% es fósforo puro. Ajá, ese 43.66 es fósforo puro. Ahora vamos déjenme limpiar la pantalla. Ahora sí, vamos a pasarlo ya en el fertilizante. Ya sabemos que el 1846-0, el 46 no es fósforo puro, sino es P2O5. La pregunta que les hago a ustedes es ¿cuánto de ese 46 de óxido de fósforo es fósforo puro? Ajá, ¿cuánto? Eduardo Guzzi nos comenta, sería el 43.66 de 46. Efectivamente, Eduardo, es así como lo estás planteando y lo vemos en la ecuación aquí. Déjenme borrar mi desastre. Entonces,
Del 1846.0, solo el 43.6 de ese 46 es fósforo puro. Por lo tanto, se multiplica 46, que es lo que te da el fertilizante, por el porcentaje real de fósforo, que es 0.43, y te da 20.8. ¿Qué significa esto? Aquí viene la magia y es lo que yo les quiero expresar a todos, porque eso es lo que, todo esto lo digerimos nosotros los agrónomos y se lo explicamos al productor de la siguiente forma. Del 18.46.0, el 18% sí es nitrógeno, ajá, pero solamente un 20% es fósforo puro. Entonces, en la vida real, este fertilizante se debería llamar 18-20-0. ¿Por qué? Porque el 20 es fósforo puro. Lo otro es oxígeno. El otro 26%, para que sea 46, el otro 26 es oxígeno. Ajá. Esa es la realidad. Y entonces, si yo te digo como productor, necesito que por cada 1000 litros de agua me apliques 20 partes por millón de fósforo y tú vas a usar el 18-46-0, tú dices, no hombre, pues es que, perdón, si yo te digo que me apliques 40 partes por millón o 45, ajá, por cada 1000 litros, tú dices, no hombre, pues voy a usar un 18-46-0, uso 100 gramos y ya apliqué 18 partes por millón de nitrógeno y 46 de fósforo. Y resulta que tu cultivo le falta floración, las flores no cuajan, tienes problemas en el fruto porque le falta fósforo. Dices, pero yo hice la recomendación que el INGE me dio, me dijo que le echara 46 gramos y yo lo apliqué. No, tú aplicaste 100 gramos de fertilizante pensando que tenía 46 de fósforo puro, pero no es cierto, tenía 46 de óxido de fósforo. Fósforo puro tenía solo 20, significa que tenías que aplicar el doble, 200 gramos. ¿Para qué? Para que con 200 gramos aplicaras 40 de fósforo. No sé si me explico por dónde va la utilidad práctica de saber cómo sacar los porcentajes reales. Y muy bien, ahora, ya que vimos esta parte, si quedó claro, ¿tienen alguna duda hasta aquí? No sé, colegas, si queramos hacer algunas 3, 4 preguntitas y continuamos. Yo sé que son cálculos y que dicen, hombre, esta cosa es muy reborujado, pero créanme que es por eso que en general a los agrónomos lo que más nos duele es la nutrición. Y de lo que más carece a veces un técnico, un productor, es de afinar la nutrición. Ajá. Y es por eso que un buen nutricionista no es barato, pero te soluciona la vida, ¿no? Adelante, Elmar. Gracias, doctor. Sí, en el chat tenemos varias preguntas. Por ahí también comentan que un compañero estaba comentando que ha aprendido algo nuevo. Y bueno, vamos a leer algunas preguntas. De Abigail nos dice, las cantidades de máximo y mínimo de partes por millón en magnesio y azufre en la tabla de micronutrientes, los máximos y mínimos de molibdeno y cloro. Bueno, ahí le pediríamos a Abigail que nos reformule la pregunta para tener más contexto sobre ella. Miguel Ángel Chávez, las cantidades que usted presenta en la tabla de demanda de nutrientes, ¿es en cultivo a campo abierto o hidroponía? Muy buena pregunta. No tiene nada que ver. Esa es la demanda de la planta como tal. Si tú la cultivas en suelo, el suelo le aporta. Por eso los análisis de suelo dicen miliequivalentes o partes por millón. Eso es lo que el suelo tiene para dar. Tú le completas esa demanda con fertilizantes. Ejemplo, si te demanda 300 partes por millón de calcio y el suelo te aporta 120, tú le tienes que aportar 180 con fertilizante. Ya el suelo te está dando algo. Y en hidroponía, pues en hidroponía no tienes nada porque el sustrato es inerte, tú le completas todo. Pero esa es la demanda de la planta, no tiene que ver si es en suelo o es en hidroponía. Perfecto, doctor. Bueno, una disculpa por ahí a Abigail. La pregunta es, doctor, ¿puede decir las cantidades de máximo y mínimo de partes por millón en la
en magnesio y azufre, y en la tabla de micronutrientes los máximos y mínimos de molibdeno y cloro. Ahí vienen en la tabla de magnesio, debe de andar entre 40 al mínimo y 80 o 100 el máximo de magnesio. Y de molibdeno viene como impureza en los fertilizantes, y de cloro es como 0.01. O sea, es muy poquitito, pero vienen en la tabla. Y obviamente, pues depende de la especie, tú te ajustas al mínimo o al máximo. Jorge Luis Telles Quintero dice, una pregunta, yo hago cálculo de peso molecular. Ahí se movió. Perfecto. Adelante, ya, si quieren. Sí, vamos a leer otra. En lo Se que perdió la pregunta. Luis Ángel, para obtener lechugas orgánicas, ¿también es posible utilizar estas sales? No, lo orgánico está peleado con los fertilizantes de formulación química porque vienen de la síntesis del petróleo, aunque realmente las plantas no les interesa si viene del humus, del lombriz, de una composta o de un fertilizante. Las plantas comen iones puros, pero la agricultura orgánica por normativa te prohíbe usar fertilizantes comunes. Tienes que usar humus, etcétera, ¿no? Y hay una corriente ahí medio rara que le llaman la organoponía, que es como hidroponía orgánica, y de eso, de hecho, tuvieron una experiencia aquí los colegas de las MEAP hace unos años, fueron como pioneros en eso. Yo, sinceramente, no lo he manejado y, sinceramente, yo prefiero manejar a los productores con una producción limpia, inocua, saludable, pero con fertilizantes comunes. Adelante. Saludos igual a todos, gracias doctor, saludos igual a todos los que nos están siguiendo por Facebook. Por aquí tenemos más preguntas. Acá Damián Mayorga pregunta, ¿y si usa fosfato monopotásico, todo se debe sumar con el otro elemento? Bueno, claro, o sea, es que tú puedes usar fosfato monopotásico, fosfato diamónico, monoamónico, pero tienes que calcular cuánto fósforo puro tiene. Y el fosfato, el potasio va a venir igual. El fosfato monopotásico es MKP 0,5234, algo así. El 52 es de P2O5. Simplemente multiplícalo por 0.43, que es el porcentaje real de fósforo, y te va a dar la cantidad real de fósforo puro, ¿no? Si quieren una pregunta más y continuamos, porque ahora viene algo ya más bien interesante ya con los cálculos, que les vamos a enseñar ya cómo, sin importar qué fertilizante tengan, ustedes pueden sacar su porcentaje real, y les vamos a dar una tablita. Moisés Ramírez pregunta, ¿la metodología aplica para árboles frutales o solo para hortalizas? Si vas a fertilizar, hay frutales que se cultivan en hidroponía, por ejemplo, el higo, los cítricos ya se están cultivando en invernadero y en hidroponía, y si se manejan con este tipo de soluciones nutritivas, definitivamente la aplica para frutales. Acuérdense que también las berries son un tipo de frutal, entonces aplica mucho para ellas, ¿no? Fresa, frambuesa, arándanos, se aplican este tipo de nomenclatura. Muy bien, vamos a continuar, ¿o tienen alguna otra? No, perfecto, doctor, muchas gracias por sus preguntas. Sabemos que hay muchas más y estas las vamos a dejar para el siguiente set. Perfecto. Adelante, doctor. Muy bien, vamos a continuar. Ahora sí, vamos a pasar a los demás elementos. Ya vimos en cualquier fertilizante que el fósforo viene en forma de óxido de fosfato, de fósforo, y tienen que multiplicar el valor que les dé el fertilizante por 0.43. Ahora vamos a ver qué pasa con el potasio. Con el potasio viene siempre en cualquier fertilizante, a menos que el fertilizante te diga que trae otra fórmula, para lo cual tienes que hacer los cálculos, que ya saben cómo. Cualquier otro fertilizante, triple 20, triple 18, triple 17, 0,5234, etcétera, tienen que usar para la parte del potasio esta descuartizada de fórmula. La fórmula en la que viene, o el equivalente químico, es K2O. El potasio pesa 39, trae 2 potasios, son 78. El oxígeno pesa 16. En total son 94 gramos.
Ajá, ese es, digámoslo así, el 100%. Ahora, si ya tenemos de la molécula de dióxido de potasio, que por cada 94 gramos, 78 son de potasio puro, entonces, ¿qué porcentaje representa? Bueno, pues 94 es a 100, como 78 de potasio puro es a X. ¿Cuánto es esa X? Regla de 3, 78 por 100 entre 94, y resulta que de todos los fertilizantes, el 82.9, 83% es potasio puro. Ajá, eso significa que se los digo a ustedes, del triple 20 trae 20 de nitrógeno, 20 de óxido de fósforo y 20 de óxido de potasio. ¿Qué tenemos que hacer con el 20 de potasio? Pues multiplicar el 20 por 0.82 o por 0.83. ¿Cuánto les da? Pues les va a dar como un 16. Entonces realmente del triple 20 trae 20 de nitrógeno, como 8 de fósforo y como 16 de potasio. Ese debería de ser su nombre real. No sé si me explico. Entonces, ahora vámonos con el calcio. Con el calcio pasa lo mismo. Obtenemos la fórmula con todos los fertilizantes compuestos que ya traen calcio. El calcio pesa 40, el oxígeno 16. En este caso, no trae ninguna molécula doble ni nada. Entonces es 40 por 1, son 40, 16 por 1, 16, pesa 56 la molécula. Quiere decir que de 56 de óxido de calcio es el 100%, 40 es calcio puro. ¿Cuánto porcentaje es? Acuérdense, regla de 3, 40% entre 56 y nos va a dar 71.4. Quiere decir que para los fertilizantes que traen calcio, los que vienen compuestos, ajá, por ejemplo, no sé, 0, 52, 34, 6. Ese 6 no es de calcio puro, solo el 71% de ese 6 es calcio, ¿no? Y lo mismo para el magnesio, Para el magnesio pesa 24 la molécula, el oxígeno 16. Significa que viene una molécula de magnesio que es 24 más 16 de oxígeno, y lo que vamos a hacer es que el total es 40. Ahora sí, de 40 es el 100%, ¿cuánto es 24? 24 por 100 entre 40, 60%. Quiere decir que 60% es magnesio puro. ¿Y cómo interpretamos esto? Pues es con esta tablita. En los fertilizantes, las unidades equivalentes vienen, el nitrógeno viene al 100, el potasio como K2O, el fósforo como P2O5, el calcio como óxido de calcio y el magnesio como óxido de magnesio. En el primer cálculo dijimos que el 43.6 es de fósforo y ya también sacamos los demás elementos. ¿Cómo queda la tabla? La tabla queda de la siguiente manera. Así que déjenme tomar un traguito de agua. Muy bien, esta tabla necesito que se la graben porque esta es ya la tabla digerida con los cálculos que ustedes van a usar para descuartizar cualquier fertilizante. ¿Y cómo vamos a ver cómo se aplica esta tabla a cualquier fertilizante? Vámonos al ejemplo, elijan un fertilizante, háganlo ustedes en sus libretas, pero aquí puse un ejemplo con el triple 20 porque es de los más comunes. Paso 1, escojan cualquier fertilizante compuesto. En este caso escogimos triple 20. Paso 2, usen la tabla de porcentajes reales, que es esta que acabamos de hacer. Esta tabla, estos son los porcentajes que deben usar para calcular cualquier porcentaje real del elemento en los fertilizantes. Paso 3 es multipliquen el porcentaje que dice el fertilizante por el porcentaje real del elemento de la tabla. Ejemplo, triple 20
tiene nitrógeno puro, óxido de fósforo y óxido de potasio. Ahora, si ustedes usan esa tabla, tienen que hacer la multiplicación como se ve arriba. 20 de nitrógeno por el 100% es igual a 20. 20 de óxido de potasio por el 0.43 es igual a 8.72. Y 20 de óxido de potasio por 0.829 o 0.83 les da 16.58. ¿De dónde saqué este 1, este 43 y este 82? Pues aquí, del 1 del nitrógeno, del 82 y del 43, que es el porcentaje real de cada elemento. Aquí está el triple 20. Entonces, en la realidad, si limpiamos esto, muy bien, en la realidad, el triple 20, que es nitrógeno, óxido de fósforo y óxido de potasio, trae del elemento puro 20 de nitrógeno, 8.72% de fósforo puro y 16.58 de potasio. De cada 100 gramos, ustedes van a tener este porcentaje real. Muy bien. Entonces, por cada 100 gramos de triple 20, me voy a quitar la cámara, trae 20 de nitrógeno, 8.72 de fósforo puro y 16.58 de potasio puro. Esto es importante. Esto es importante en el triple 20. Ahora, ¿cómo explicamos una aplicación práctica de esto? Esta es una foto real de un semillero en el caso de Panamá. Imagínense que yo quiero, para favorecer germinación, más bien el fósforo participa, una de sus funciones del fósforo puro es la división celular. Cuando tenemos un semillero, lo que queremos es que haya mucha división celular y que las raíces creen muchos pelos absorbentes. Entonces, por eso es que todos los enraizadores, casi todos, tienen un montón de porcentaje de fósforo, porque promueve la división celular. Entonces yo, a la gente que asesoro, les recomiendo en el semillero, en etapas iniciales, cuando no inoculan micorrizas, porque el fósforo inhibe las micorrizas, les recomiendo, un ejemplo, aplicar 20 partes por millón en el riego de fósforo puro para favorecer germinación y división celular. Y si el productor me dice, Inge, pues yo voy a usar triple 20, y le digo, perfecto, tenemos que aplicar 20 partes por millón. Cualquier productor podría decir, bueno, pues le aplico, de cada 1000 litros, le voy a aplicar 100 gramos de triple 20 y ahí van las 20 de fósforo, ¿no? Pues no, aquí es donde aplicamos lo real. Partes por millón, recuerden que es gramo de fertilizante por cada 1000 litros. Uno pensaría que 20 partes por millón de fósforo con triple 20 son 100 gramos que te van a aportar 20 gramos de óxido de fósforo en 1000 litros de agua, pero no, recuerden que el porcentaje real es este de acá, del elemento puro. Entonces, si queremos 20 partes por millón de fósforo, hacemos la regla de 3, triple 20, 100 gramos, me aportan 8 partes por millón de fósforo puro, por lo tanto, ¿cuántos gramos de triple 20 necesito para 20 partes por millón? 20 por 100 entre 8.72 me da esto. Resulta que ocupo 229 partes de fósforo puro, 229 gramos de triple 20 en 1000 litros de agua para aportar 20 partes por millón de fósforo en mi semillero. Esta es la aplicación práctica de un cultivo. Y aquí me gustaría, Joel, no sé si tenemos ahí como las fotos, le pido al equipo técnico de un par de fotos de un semillero que nos mandó un productor justo el día de hoy. En un minuto les vamos a proyectar, porque igual lo que hicimos fue manejar fórmula, le dimos las cantidades, pero lo interesante es que le dimos las cantidades, pero ya le procesamos esta información, pero nos basamos en concentraciones de partes por millón. Eso es lo interesante, ¿no? Entonces, no sé si me pones la ponencia, por favor. Bueno,
Hasta aquí, si quieren podemos resolver otro par de preguntitas antes de continuar con la parte. Perdón, a ver, ¿me pueden repetir la pregunta? Formulando en ppm nos estarían faltando, tener en cuenta la valencia de los elementos que tienen doble valencia. ¿No sería mejor en mili equivalentes? Claro, no, es que ahí ya entramos en otro rollo ahí. Por eso viene la cantidad de átomos ahí que viene. Tú lo que haces es multiplicas directo por el número de átomos. Donde tomamos en cuenta la valencia activa del catión, ya es en el balance general de una fórmula de nutrición. El objetivo de este seminario no es balancear una nutrición, es que sepan el contenido real del elemento que trae cada fertilizante. Pero sí, lo que tú dices ya es para un balance de nutrición como tal, o sea, ya balancear como todo completo. No sé si me explico. Gracias, doctor. Joaquín Esteban Plata nos pregunta, bueno, le agrego a la tierra el triple 20, por ejemplo. ¿Cuántas dosis debo de agregarle a la planta de tomate, por ejemplo, para que absorba los nutrientes que necesita? Ah, muy bien. No, haz de cuenta que la planta ella demanda por cada etapa un rango, una concentración del elemento. Si tú le das menos, pues te va a absorber menos, pero te va a presentar deficiencia. Si tú le das más, hay un rango que se llama consumo de lujo. Aunque tú le des más concentración, más fertilizante, ella solo toma lo que necesita. Pero llega un punto en que si tú le das más fertilizante, más concentración de lo que necesita, lo va a absorber, pero ya te va a causar toxicidad. O sea, al final la planta absorbe, le des poquito, le des lo óptimo, le des mucho, ella absorbe, pero se te va a manifestar la falta de fertilizante como una deficiencia y el exceso de fertilizante como una toxicidad, pero la planta te va a absorber aunque le des poquito. No sé si me explico. Gracias, doctor. Acá David pregunta algo interesante. ¿Por qué los fertilizantes no indican el porcentaje real del elemento? Buena pregunta. Ay, ahorita nos censuran, ¿no? No es cierto. No lo sé. Es una convención, o sea, esa parte no depende de nosotros. Es que miren, es muy fácil. El fertilizante o la compañía que te vende los fertilizantes no miente, solo no, que uno no sepa interpretar, pues ya es problema de uno. Revisen sus fertilizantes y ustedes se van a dar cuenta que en el triple 17 dice, cuando volteas el saco, dice la composición, porcentaje de nutrientes o del elemento y dice N, el triple 17, ¿no? Por ejemplo, 17 de nitrógeno, viene puro. Luego viene P, o lo fósforo, 17% de P2O5. Y luego viene el potasio, 17 de K2O. Él te está diciendo lo que trae. Que tú no sepas interpretar cuál es, que no es puro, ya no es, o sea, eso ya la compañía dice, bueno, pues es que eso ya es rollo de ustedes, ¿no? Nosotros esta es la formulación, porque es la formulación química en la que la molécula es estable y no se descompone, o no se precipita o no hace otras cosas raras con las impurezas. Pero no es atractivo para una compañía, por ejemplo, el 0,5234. No es para una compañía atractivo ponerle 0 y en vez de 52 ponerle 23, 0,23 y en vez de 34 ponerle 28, 0,23 28. Porque tú dices, oye, pues cuesta tanto el saco y nada más trae tanto del elemento puro. No sé si me explico, yo no sé si tenga que ver con mercadeo o no, pero al final las compañías te están siguiendo una normativa internacional, te dan la forma química o el equivalente químico en el que viene, pero tú tienes que interpretar. Por eso es que la información es poder. Muy bien, ¿qué otra pregunta tenemos? Sí, doctor, por aquí tenemos otro par de preguntas. ¿Hay un margen de error en la absorción de la planta? ¿Cuánto podemos considerar? No, eso es muy difícil de saber. O sea, la planta, para que una planta absorba, debemos saber si el elemento lo absorbe por flujo de masas, es decir, transpira la planta, mete el elemento,
o lo absorbe por difusión es por gradientes de concentración. Ejemplo, el fósforo se absorbe por gradiente de concentración. Tiene poco fósforo dentro de la raíz y hay más fósforo afuera de la raíz, lo come. Pero puede ser que no esté comiendo agua, pero sí come fósforo. Y el calcio no, el calcio se absorbe casi en su totalidad por difusión. Si no transpira la planta, porque está nublado, porque, qué sé yo, sí, porque, básicamente porque está nublado, hay una alta humedad relativa. Lo que quiero pasarme a la última diapositiva, si me dan chance. Entonces, ¿qué pasa? Pues si no absorbe, si no transpira la planta, el calcio no sube, aunque haya calcio. Entonces, la planta no es que tenga como errores o márgenes de absorción, ella absorbe conforme a sus necesidades y también tiene mucho que ver, pues, en el caso del suelo, la capacidad de intercambio catiónico, la fuerza con la que las partículas de suelo por carga retienen a los nutrientes, ¿no? O en el caso de hidroponía, la fibra de coco, ¿no? La fuerza con la que la fibra retiene el elemento. Eso es más bien, ¿no? Ahí son interacciones como bioquímicas que ya no siempre podemos saber. ¿Qué nos toca hacer a los productores o a los agrónomos? Tenemos que darle a la planta la concentración que necesita en el momento en el que la necesita. Eso es lo que nos toca a nosotros como productores hacer, ¿no? Eso es lo que nos toca. Sí, Samuel Escamilla pregunta, ¿qué estudio de suelo y de agua se tiene que realizar para poder formular mi nutrición? Es una pregunta muy buena. De suelo, pues análisis químico de suelo, de macros, de micros, pH, conductividad, lo clásico que te arroja un suelo, pero de elementos intercambiables, porque a veces te dan totales, los totales contempla lo que el suelo suelta y retiene, más lo que ya está formado como parte estructural del suelo que no se puede liberar, entonces eso no te sirve, tienen que ser elementos intercambiables o asimilables. Y en el caso del agua necesitas un análisis químico de macros y micros. Con eso tú ya sabes qué aporta tu suelo, qué aporta tu agua y por lo tanto qué le falta aportar por fertilización. Y si quieren una pregunta más, podemos responder. Perfecto, doctor. No, la verdad es que hay muchas preguntas, pero bueno, vamos a responder una más. ¿Cómo influye la pureza de los fertilizantes? Claro, la pureza de los fertilizantes va en las marcas. Hay marcas que su formulación química hace que acarreen muchas sustancias acarreadoras y de cada 100 gramos, pues el triple 17 te trae, no sé, 17 por 3, 7 por 3, 21, 51% del fertilizante, ¿no? Con todo y el oxígeno. El otro 49% son sustancias que no siempre se asimilan por la planta. Entonces, los fertilizantes que traen un bajo grado de pureza, lo que hacen es que esa sustancia se te queda como nata o se precipita. Y los fertilizantes que son muy solubles, con un alto grado de pureza, de limpieza al fabricarse, que son más caros, son las marcas más prestigiosas, pues ese fertilizante obviamente cuando tú lo diluyes no te queda como esa impureza, ¿no? Que ya no se puede como absorber o asimilar. No sé si me explico. Muy bien, pues aquí les comparto unas imágenes ahí, unas de Agrosistemas, otras de Agroinnova por ahí dando asesorías y cómo les enseñamos a la gente a diluir los fertilizantes, el grado de solubilidad, que en este seminario no hablamos para nada de grado de solubilidad, ni tampoco de formulación. Lo que les enseñamos o les dimos a ustedes es las herramientas para que puedan ustedes descuartizar cualquier fertilizante compuesto, ¿verdad? Cualquier fertilizante de esos triples, 17, fosfatos monopotásicos, fosfato diamónico, monoamónico, etcétera, es que ustedes puedan descomponerlos y entonces puedan saber cuánto elemento puro tienen en su fertilizante de cada 100 gramos.